Esta noche vamos a analizar la distancia real hasta cada planeta de nuestro propio sistema solar. La mayoría de la gente supone que esa distancia es una cifra fija, algo que puedes consultar una vez y saber para siempre. Pero no es así. Cambia constantemente dependiendo de la posición de cada planeta en su órbita. Y la cifra real implica mucho más que la distancia por sí sola. Implica combustible, velocidad orbital, radiación y tiempo. La verdadera pregunta no es solo a qué distancia está un planeta, sino cuánto cuesta realmente atravesar esa distancia, sobrevivir al viaje y regresar. Y cuando tienes en cuenta todo eso, algunos de los planetas que dabas por cercanos resultan ser algunos de los lugares más difíciles de alcanzar de todo el sistema solar. Y al terminar esta noche entenderás exactamente por qué la distancia hasta nuestros planetas vecinos es mucho peor de lo que la mayoría imagina. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, dedica un segundo a darle a me gusta al video o a suscribirte. Es una acción sencilla, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora sí, empecemos. Para entender lo que significan realmente estas distancias, necesitas saber cómo las miden los astrónomos. La unidad astronómica. Una unidad astronómica equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Es la referencia que utilizan los astrónomos porque las cifras expresadas directamente en kilómetros empiezan a volverse inmanejables muy rápido. Mercurio se encuentra a unos 58 millones de kilómetros del Sol, Venus a unos 108 millones, la Tierra a unos 150 millones, Marte a unos 225 millones. El cinturón de asteroides se extiende aproximadamente entre los 300 millones y los 525 millones de kilómetros. Júpiter está a unos 778 millones, Saturno a unos 1.422 millones, Urano a unos 2.870 millones y Neptuno, el planeta más exterior, a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, unas 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y esa cifra apenas nos dice nada porque nuestro cerebro no fue construido para esto, no para distancias medidas en miles de millones de kilómetros. Así que vamos a hacerlas reales. Vamos a meterte en una nave espacial, darte el mejor sistema de propulsión que tenemos de verdad y hacer el viaje. Antes incluso de poder ir a ninguna parte, ya hay dos problemas interponiéndose entre tú y todos los planetas de este sistema solar. El primero es la ecuación del cohete. Konstantin Tsiolkovsky, un matemático ruso que trabajó a finales del siglo XIX y principios del XX, publicó en 1903 la relación matemática entre la masa del propelente, la velocidad de escape de los gases y la velocidad final. Es una de las ecuaciones más importantes de los vuelos espaciales y también una de las cosas más implacables de la física. La ecuación dice que la velocidad final de tu nave depende de dos cosas: de la velocidad a la que el propelente sale del motor y de la relación entre la masa inicial de la nave, incluido todo su combustible, y su masa final después de quemarlo. Lo brutal de esta ecuación es que la relación es logarítmica. Para duplicar tu velocidad final, no basta con duplicar el combustible. Tienes que elevar al cuadrado la relación de masas. Para triplicar tu velocidad, podrías necesitar 1000 veces más propelente que para un único incremento de velocidad. Las matemáticas empiezan a jugar exponencialmente en tu contra. Esta es la razón por la que un cohete Saturno V, de unos 111 metros de altura y casi 2.950.000 kilogramos de masa completamente cargado de combustible, solo podía enviar hacia la Luna una carga útil de unas 48 toneladas. Es la razón por la que los cohetes modernos son aproximadamente un 90% combustible en términos de masa. La carga útil, la nave, la tripulación, el soporte vital y los instrumentos representan una pequeña fracción de la masa total en el lanzamiento. Para viajar más rápido, necesitas más combustible. Más combustible significa más masa que acelerar. Más masa significa más combustible para acelerarla. Cada incremento adicional de velocidad en el espacio interplanetario exige una cantidad de propelente que aumenta exponencialmente.
El segundo problema es que todo en el espacio está moviéndose. La Tierra orbita alrededor del Sol a unos 108.000 kilómetros por hora. Todos los demás planetas hacen lo mismo, cada uno a su propia velocidad. No puedes apuntar una nave hacia el lugar donde está un planeta y volar directamente hacia él, porque cuando llegues, el planeta ya se habrá movido. Una transferencia de Hohmann permite enfrentarse a ambas limitaciones al mismo tiempo, no superándolas, sino aceptándolas por completo. En lugar de mantener los motores encendidos continuamente, persiguiendo un objetivo en movimiento al que nunca podrías permitirte alcanzar de esa forma, lanzas la nave a una órbita elíptica, una trayectoria ovalada que cruza la órbita del planeta de partida en un extremo y la del planeta de destino en el otro. Abandonas la Tierra, describes una curva hacia el exterior por el espacio y llegas al extremo opuesto de esa elipse justo cuando el planeta de destino alcanza ese mismo punto. La sincronización tiene que ser exacta. El planeta debe encontrarse en la posición correcta cuando lanzas la nave para que coincida contigo al otro extremo del arco meses o años después. Esto es una transferencia de Hohmann y es la ruta con menor consumo de combustible entre dos planetas. Y teniendo en cuenta lo que exige la ecuación del cohete, la eficiencia no es una preferencia, es la única opción. Estas distancias no son simplemente largas, son largas de una forma que ni siquiera la mejor tecnología de propulsión disponible puede reducir a menos de años para la mayoría de los destinos y a menos de décadas para otros. Hablemos primero del Sol, porque establece la escala de todo lo demás. El Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de donde estás sentado. La luz abandona su superficie y llega a tus ojos en unos 8 minutos y 20 segundos. Eso significa que cuando miras al Sol, algo que no deberías hacer directamente, lo estás viendo tal y como era hace 8 minutos, no como es ahora. Lo ves 8 minutos en el pasado. El Sol que contemplas ya es historia. Cuando sus fotones llegan hasta ti, la nave espacial más rápida que ha lanzado jamás la humanidad es la sonda Solar Parker, que alcanzó unos 690.000 kilómetros por hora durante sus aproximaciones al Sol, al dejarse caer hacia él bajo la acción de la gravedad. Pero en el espacio interplanetario, dependiendo únicamente de la propulsión de tus propios cohetes, no vas a viajar a 690.000 kilómetros por hora. Una nave lanzada desde la Tierra siguiendo una trayectoria convencional con propulsión química viaja aproximadamente entre 40.000 y 58.000 kilómetros por hora. Una vez que ha escapado del pozo gravitatorio terrestre a unos 48.000 kilómetros por hora, alcanzar el Sol desde la Tierra llevaría unos 129 días, 4 meses viajando hacia una estrella que vaporizaría tu nave si su protección térmica fallara. Aunque solo fuese durante unos instantes, la sonda Solar Parker utiliza un escudo térmico de compuesto de carbono de unos 11 centímetros de grosor para soportar temperaturas en la cara orientada al Sol cercanas a los 1260 grados Celsius. Sin ese escudo, la nave no se fundiría, se vaporizaría. No quedarían restos, habría plasma. El Sol no es un destino. Es el punto de referencia, el ancla de nuestro sistema solar, aquello desde lo que se mide todo lo demás, y aún así está a 4 meses de distancia, viajando a velocidades convencionales de una nave espacial. Letal en cualquier situación en la que falle la ingeniería. Ese es nuestro punto de partida. Todos los planetas de esta historia parten de ahí. Mercurio se encuentra a una media de unos 58 millones de kilómetros del Sol, lo que parece cerca, pero las distancias planetarias no funcionan únicamente según la proximidad al Sol. Dependen de las posiciones de ambos planetas en el momento del lanzamiento, de la mecánica orbital de la trayectoria curva que debes seguir y de las limitaciones de combustible de tu nave. La órbita de Mercurio es la más elíptica de todos los planetas del sistema solar. Su distancia al Sol oscila entre aproximadamente 46 millones de kilómetros en su punto más cercano y unos 70 millones en el más lejano. Combinado con el propio movimiento orbital de la Tierra,
La distancia entre la Tierra y Mercurio cambia enormemente. En su máxima aproximación, unos 77 millones de kilómetros. En su punto más lejano, unos 222 millones. La media a lo largo del tiempo ronda los 124 millones de kilómetros. Una órbita de transferencia de Hohmann hasta Mercurio tarda aproximadamente entre 3 y 5 meses, pero las misiones reales a Mercurio son muchísimo más complejas. Messenger, la primera nave que consiguió orbitar Mercurio, fue lanzada en agosto de 2004 y no entró en órbita alrededor del planeta hasta marzo de 2011, 6 años y medio. No porque la nave fuese lenta, sino porque llegar a Mercurio es realmente difícil. Mercurio orbita alrededor del Sol en 88 días, se mueve muy rápido. Igualar su órbita y reducir la velocidad lo suficiente para que su gravedad pueda capturar una nave exige eliminar una cantidad enorme de velocidad. La forma eficiente de hacerlo en términos de combustible consiste en utilizar asistencias gravitatorias, sobrevolar otros planetas y aprovechar su gravedad para modificar la trayectoria y ajustar la velocidad sin gastar propelente. Messenger sobrevoló la Tierra una vez, Venus 2 veces y el propio Mercurio 3 veces antes de conseguir insertarse en órbita. 6 años y medio de encuentros planetarios cuidadosamente coreografiados para llegar a un planeta que puede encontrarse a solo 77 millones de kilómetros de nosotros en su máximo acercamiento. Bepi Colombo, la misión conjunta europea y japonesa a Mercurio que la siguió, fue lanzada en octubre de 2018 y no entrará en órbita de Mercurio hasta 2026, 7 años. Una vez allí, el planeta ofrece una brutalidad muy particular. La superficie iluminada por el Sol alcanza unos 427 grados Celsius. El lado nocturno cae hasta aproximadamente 179 grados bajo cero, una diferencia superior a 550 grados entre ambos hemisferios, sin una atmósfera que modere absolutamente nada. La exosfera de Mercurio no es una atmósfera en ningún sentido práctico. Es una dispersión de átomos arrancados de la superficie por el bombardeo del viento solar. No proporciona aislamiento, ni presión, ni nada respirable. El campo magnético de Mercurio tiene aproximadamente un 1% de la intensidad del terrestre. Las partículas energéticas solares atraviesan la superficie casi sin obstáculos. La gravedad superficial es un 38% de la terrestre, suficiente para sentirla, pero no para contrarrestar la pérdida ósea acumulada durante meses de tránsito, de 3 meses a 7 años para llegar a Mercurio. Y después aterriza sobre un lugar que te asa y te congela al mismo tiempo, sin atmósfera y con una exposición prácticamente continua a la radiación solar. Y ese es el fácil. Venus se encuentra a una distancia media de la Tierra de unos 170 millones de kilómetros. Llegar allí tarda entre 4 y 6 meses mediante una transferencia de Hohmann. A Venus se le suele llamar el gemelo de la Tierra. Tiene un tamaño parecido, una masa similar y una composición global semejante. A principios del siglo XX, antes de que ninguna nave llegara hasta allí, Venus fue objeto de auténtica especulación científica sobre la posibilidad de que albergara vida, quizá océanos tropicales bajo la capa de nubes, quizá vegetación. Las nubes lo cubrían por completo e impedían observar ópticamente la superficie. Solo se podía inferir qué había debajo. Y aquellas inferencias eran esperanzadoras, también eran equivocadas. La presión en la superficie de Venus ronda los 9,3 megapascales, equivalente aproximadamente a encontrarse a más de 900 metros de profundidad bajo los océanos terrestres. La atmósfera está compuesta en un 96,5% por dióxido de carbono, lo que ha provocado un efecto invernadero desbocado completamente desarrollado. La temperatura media de la superficie ronda los 463 grados Celsius en todo el planeta. No es la máxima durante el día. Es la temperatura media de todo el planeta, tanto en el lado diurno como en el nocturno, prácticamente en todas partes. Más caliente que Mercurio, incluso en comparación con la temperatura máxima de la superficie iluminada de este último, a pesar de que Venus se encuentra casi al doble de distancia del Sol.
Esto es lo que ocurre cuando un efecto invernadero sigue su curso completo sin ningún mecanismo que lo corrija. Las capas de nubes contienen ácido sulfúrico concentrado, con concentraciones de aproximadamente entre un 75 y un 96% de ácido por masa en las capas más densas. El programa soviético Venera envió 12 módulos de aterrizaje a Venus a lo largo de unas 2 décadas. Cada uno fue diseñado específicamente para ese entorno: recipientes de presión de titanio, sistemas de refrigeración por cambio de fase enfriados previamente antes de la entrada, perfiles de descenso rápido para reducir al mínimo el tiempo dentro de las nubes de ácido. Todos fueron destruidos por las condiciones de la superficie en unas 2 horas o menos. El que más resistió fue Venera 13, que sobrevivió 127 minutos antes de sucumbir. Durante ese tiempo, envió imágenes en color de la superficie venusiana: losas de basalto anaranjadas, un cielo tenue y filtrado, 127 minutos de ciencia, y después, silencio. Para una tripulación humana, aterrizar en Venus no es una cuestión de dificultad. Simplemente no es posible con la tecnología actual. Una presión de unos 9,3 megapascales exige una ingeniería estructural que no podemos construir actualmente a una escala habitable para seres humanos. Una temperatura ambiente de 463 grados Celsius exige una gestión térmica que ningún sistema actual de soporte vital puede mantener indefinidamente. El ácido sulfúrico concentrado degrada la mayoría de los materiales con el tiempo. Ninguno de estos problemas puede resolverse de manera aislada con lo que tenemos hoy. Juntos, directamente no tienen solución con nuestra tecnología actual. Venus está a entre 4 y 6 meses de viaje y cuando llegas, la superficie está cerrada para nosotros. Ahora, Marte recibe más atención pública y política sostenida como destino humano que cualquier otro planeta. Varias agencias espaciales, varias empresas y varios gobiernos nacionales han declarado su intención de realizar misiones tripuladas a Marte durante las próximas 2 décadas. La cifra más utilizada es 7 meses hasta Marte. Es aproximadamente correcta para una transferencia de Hohmann de ida durante una ventana de lanzamiento favorable. 7 meses. Durante esos 7 meses, esto es lo que le sucede a tu cuerpo, quieras o no. Tu esqueleto pierde entre un 1 y un 2% de densidad mineral ósea al mes en los huesos que normalmente soportan peso: columna vertebral, caderas, pelvis y fémures. 7 meses significan entre un 7 y un 14% de masa ósea perdida antes siquiera de aterrizar. Estás llegando a un planeta cuya gravedad superficial es un 38% de la terrestre, con un esqueleto que ya ha quedado debilitado por el viaje. Tus músculos se atrofian pese a realizar 2 horas obligatorias de ejercicio diario. Tu sistema cardiovascular se remodela para funcionar sin gravedad. Tu presión intracraneal aumenta debido a la redistribución de fluidos, presionando los nervios ópticos y pudiendo alterar tu visión de formas que quizá no se reviertan por completo tras el regreso. Tu exposición total a la radiación durante el trayecto es de aproximadamente 375 milisieverts. Los límites de radiación profesional establecidos por la NASA para sus astronautas, calculados en función de un riesgo adicional de mortalidad por cáncer de aproximadamente un 1% a lo largo de la vida, se sitúan entre unos 600 y 1200 milisieverts, según la persona. Un único trayecto de 7 meses hasta Marte puede consumir más de la mitad de todo el presupuesto de radiación de una carrera profesional en un solo viaje de ida. El viaje completo de ida y vuelta, incluidas las operaciones sobre la superficie, elevaría la exposición total aproximadamente hasta entre 600 y 900 milisieverts. Una misión, buena parte, o prácticamente la totalidad, del límite de toda una carrera. Y después están los eventos de partículas solares. Las grandes erupciones solares pueden producir dosis de radiación capaces de provocar síndrome de radiación aguda en cuestión de horas. Los mayores eventos registrados podrían haber resultado potencialmente letales para tripulantes situados en el espacio interplanetario sin un blindaje adecuado.
Los diseños de misión incluyen un refugio para tormentas solares, un compartimento de la nave provisto de blindaje adicional contra la radiación. Podrías disponer de minutos o quizá algunas horas de aviso. Te refugias allí. Que el blindaje sea suficiente para ese evento concreto dependerá de la intensidad del propio evento. Gestionas el riesgo, no lo eliminas. Cuando llegas a Marte, el retraso de la señal con la Tierra oscila entre 4 y 24 minutos en una sola dirección. Una comunicación de ida y vuelta tarda entre 8 y 48 minutos. En una emergencia, informas de tu situación y esperas. En la máxima aproximación orbital, esperas unos 4 minutos para que la Tierra reciba tu transmisión y otros 4 para recibir una respuesta. En la distancia máxima, el intercambio completo se acerca a los 50 minutos. Cualquier desenlace provocado por la emergencia probablemente ya habrá sucedido antes de que llegue ningún consejo. Y después la mecánica orbital te deja atrapado. La Tierra y Marte orbitan el Sol a velocidades diferentes. La ventana, para realizar un viaje de regreso eficiente en combustible, se abre aproximadamente una vez cada 26 meses. Llegas después de 7 meses. Esperas en la superficie entre 14 y 18 meses, mientras los planetas vuelven a colocarse en posición. Partes y empleas otros 7 meses. El viaje total de ida y vuelta dura entre 2 años y medio y 3 años para uno de nuestros planetas más cercanos. Eso es lo que significa realmente la distancia a Marte cuando despliegas una simple cifra y la conviertes en un itinerario de verdad. Y la propia superficie marciana tampoco es ningún refugio. La atmósfera tiene aproximadamente un 1% de la densidad de la terrestre al nivel del mar y está compuesta casi por completo de dióxido de carbono. No proporciona oxígeno respirable ni un aislamiento térmico significativo. Las temperaturas superficiales oscilan entre unos 126 grados Celsius bajo cero en los polos durante el invierno y unos 21 grados sobre cero en el ecuador durante el verano. La temperatura media de la superficie de todo el planeta ronda los 62 grados Celsius bajo cero. No puedes permanecer en la superficie sin un traje presurizado. No puedes respirar sin soporte vital. La delgada atmósfera tampoco bloquea eficazmente la radiación ultravioleta. Marte posee un campo magnético muy débil y fragmentado, restos de un antiguo campo global que desapareció hace aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de años. Sin ese campo, el viento solar va arrancando la atmósfera superior con el paso del tiempo y permite que la radiación llegue a la superficie con una protección magnetosférica mínima. El rover Perseverance de la NASA ha demostrado la utilización de recursos in situ en Marte. El experimento MOXIE consiguió convertir dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno, cantidades pequeñas. Una prueba de concepto, no un sistema de producción. Ampliar una tecnología al estilo de MOXIE hasta una escala capaz de abastecer a una tripulación humana requeriría equipos varios órdenes de magnitud mayores que cualquier cosa que hayamos aterrizado en Marte hasta ahora. Fabricar propelente para el viaje de regreso utilizando recursos locales marcianos, un concepto conocido como utilización de recursos in situ aplicada a la propulsión, es técnicamente viable en principio y constituye una parte importante de la planificación actual de arquitecturas de misión, pero a día de hoy no se ha demostrado a una escala relevante para una misión. La superficie de Marte es el destino más hospitalario para la vida humana entre los mundos que hemos mencionado hasta ahora, y aún así, es un lugar donde cualquier fallo de los sistemas puede convertirse en una amenaza para la vida en cuestión de minutos. No viene ningún rescate. La posibilidad más cercana de recibir ayuda está al menos a 4 minutos, utilizando la señal más rápida que sabemos enviar. Y esa señal no puede hacer absolutamente nada salvo transportar palabras. Este es uno de los planetas más próximos a la Tierra, cuando ocupa su posición orbital más favorable. Más allá de Marte se encuentra el cinturón de asteroides, que se extiende aproximadamente entre los 330 y los 480 millones de kilómetros del Sol. No es el denso
campo de obstáculos de la ciencia ficción, ni un muro de rocas giratorias que las naves tengan que esquivar. Es una distribución inmensa y extremadamente dispersa de cuerpos rocosos y metálicos repartidos por un volumen tan enorme que la distancia media entre objetos importantes puede ser de cientos de miles de kilómetros. Se calcula que la masa total de todo lo que existe en el cinturón de asteroides es inferior al 4% de la masa de la Luna. Si pudieras juntarlo todo, no tendrías un planeta, tendrías algo más pequeño que la Luna. Las naves espaciales lo atraviesan de forma rutinaria y en piloto automático sin sufrir incidentes. El cinturón no es el peligro, el cinturón es una transición. Lo que hay al otro lado es donde la escala de las distancias da un salto que cambia fundamentalmente la naturaleza de cualquier misión. Júpiter se encuentra a una distancia media de la Tierra de unos 630 millones de kilómetros. Una transferencia de Hohmann tarda aproximadamente 2 años y 9 meses, casi 3 años, solo de ida. Todas las consecuencias biológicas del viaje a Marte, la pérdida ósea, la atrofia muscular, la acumulación de radiación, la remodelación cardiovascular y el aumento de presión intracraneal continúan durante casi 3 años, en lugar de 7 meses, y empiezan a acumularse unas sobre otras. La exposición a la radiación durante el viaje hacia Júpiter, atravesando el mismo entorno interplanetario que en el viaje a Marte, se acumula durante casi 3 veces más tiempo. La tripulación vive dentro de una nave durante 3 años antes de alcanzar su destino. El retraso de las comunicaciones con Júpiter oscila aproximadamente entre 32 y 52 minutos en una sola dirección. El viaje de ida y vuelta de una señal tarda entre 1 hora y 4 minutos y 1 hora y 44 minutos. El control de misión no puede asistir a la tripulación en tiempo real. No pueden observar una lectura, detectar una anomalía y avisar a la tripulación en cuestión de segundos, como pueden hacer con la Estación Espacial Internacional. La tripulación toma todas las decisiones importantes sin esperar la opinión de la Tierra, porque cuando la respuesta terrestre llega, la situación ya ha cambiado. Júpiter no tiene una superficie sólida. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio comprimidos por la gravedad hasta alcanzar estados de la materia que no aparecen de forma natural en la Tierra. La transición entre gas y líquido es gradual. A mayor profundidad, bajo una presión enorme, el hidrógeno se convierte en un fluido metálico capaz de conducir electricidad. Los vientos de las capas superiores de la atmósfera alcanzan unos 550 kilómetros por hora. La Gran Mancha Roja, un sistema tormentoso observado desde hace siglos, mide actualmente alrededor de 16.000 kilómetros de ancho. Se ha ido reduciendo gradualmente durante el periodo en que hemos podido observarla. En el siglo XIX, medía aproximadamente 64.000 kilómetros de ancho. Ahora ronda los 16.000. Sigue siendo mayor que la Tierra y sigue ahí. El campo magnético de Júpiter es unas 20.000 veces más intenso que el terrestre. Dentro de ese campo, los cinturones de radiación cercanos a Júpiter y a sus lunas interiores generan uno de los entornos naturales de radiación más extremos del sistema solar. La magnetosfera de Júpiter se prolonga millones de kilómetros en dirección opuesta al Sol. Si el ojo humano pudiera ver los campos magnéticos desde la Tierra, parecería una estructura mayor que la luna llena en nuestro cielo. La superficie de Europa recibe una dosis de radiación de unos 5.400 milisieverts al día, no al año, al día. Un ser humano sin protección sobre la superficie de Europa quedaría incapacitado por síndrome de radiación en cuestión de horas. La dosis a partir de la cual aparecen los primeros síntomas del síndrome de radiación aguda ronda los 1.000 milisieverts. La superficie de Europa proporciona esa dosis en aproximadamente 4 o 5 horas. Y aún así, Europa es uno de los destinos más fascinantes de todo el sistema solar para buscar vida. Bajo su superficie de hielo castigada por la radiación, existe un océano global de agua líquida bajo una capa de hielo cuyo grosor se estima aproximadamente entre 10 y 30 kilómetros. Se calcula que el volumen total de ese océano
equivale a unas 2 veces el de todos los océanos de la Tierra juntos. El océano ha existido durante miles de millones de años y se mantiene líquido gracias al calentamiento de marea, mientras la gravedad de Júpiter flexiona el interior de Europa. La actividad hidrotermal en el fondo de ese océano es plausible y quizá llegue a confirmarse. Si existe vida en algún otro lugar del sistema solar, Europa es uno de los pocos sitios donde realmente parecen existir condiciones compatibles con ella. Pero llegar hasta ese océano exige aterrizar sobre una superficie que recibe 5.400 milisieverts diarios, perforar, como mínimo, unos 10 kilómetros de hielo bajo condiciones distintas a cualquier cosa que hayamos intentado previamente en exploración espacial y desplegar instrumentos dentro de un océano líquido situado en otro mundo. Ninguno de esos problemas es trivial por separado. Juntos representan algunos de los desafíos de ingeniería más difíciles de toda la ciencia planetaria. Europa Clipper fue lanzada en octubre de 2024 y llegará a Júpiter en 2030, 6 años de viaje. Estudiará Europa desde el espacio, realizando unos 50 sobrevuelos cercanos a lo largo de la misión. Lleva 9 instrumentos científicos, incluido un radar capaz de investigar el interior de la capa de hielo desde el espacio, no desde la superficie. Lo que descubra determinará si alguna futura misión de aterrizaje llega a proponerse seriamente, recibe financiación y acaba construyéndose, algo que a su vez exigiría otro tránsito de aproximadamente 6 años después de decisiones que, como muy pronto, se tomarían a finales de la década de 2030. 3 años para alcanzar Júpiter. Más de 1 hora de retraso en cada intercambio de comunicaciones. Radiación capaz de acabar en cuestión de horas con un ser humano sin protección alrededor de las lunas científicamente más interesantes. Ninguna superficie sólida. Un océano subterráneo sellado bajo kilómetros de hielo que ninguna tecnología actual puede atravesar. Las lunas galileanas de Júpiter merecen algo más que una mención de pasada, porque, en conjunto, representan uno de los entornos más diversos y científicamente ricos de todo el sistema solar. Júpiter tiene 4 grandes lunas descubiertas por Galileo Galilei en enero de 1610. Fueron los primeros objetos observados orbitando algo que no fuese la Tierra o el Sol, un descubrimiento que ayudó a derribar el modelo geocéntrico del cosmos. Esas 4 lunas son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Son extremadamente diferentes entre sí a pesar de orbitar el mismo planeta. Io es el cuerpo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar, más activo volcánicamente que la Tierra, más activo que cualquier otra cosa que hayamos encontrado en cualquier lugar. La gravedad de Júpiter, combinada con los tirones gravitatorios de Europa y Ganímedes, flexiona continuamente y con enorme fuerza el interior de Io mediante fuerzas de marea. Esa deformación genera calor. Cantidades enormes de calor que impulsan erupciones volcánicas continuas por toda la superficie. Io tiene cientos de volcanes activos. Algunos entran en erupción de manera continua. Otros protagonizan enormes estallidos capaces de depositar material sobre regiones gigantescas de la superficie en cuestión de horas. La superficie de Io prácticamente no tiene cráteres de impacto. El rejuvenecimiento volcánico los borra más rápido de lo que pueden acumularse. Toda la superficie está siendo reconstruida continuamente por un calor interno que la gravedad de Júpiter proporciona gratis. Io se encuentra a unos 422.000 kilómetros de Júpiter, lo que lo sitúa en lo profundo de sus cinturones de radiación. El entorno radiológico de Io es extremo. Cualquier nave que se aproxime recibe una enorme exposición a la radiación en cada pasada. Cualquier presencia humana en Io, incluso en órbita, no es actualmente viable sin un blindaje muy superior a cualquier cosa que hayamos construido para una nave tripulada. Io es extraordinario y para visitantes humanos, con la tecnología actual, es esencialmente intocable. Europa se encuentra un poco más lejos, a unos 671.000 kilómetros de Júpiter. Ya hemos hablado en detalle de su océano subterráneo. Pero hay algo más que merece la pena mencionar sobre su superficie. La capa de hielo de Europa es geológicamente joven. Su superficie presenta relativamente pocos grandes cráteres de impacto en comparación con otras lunas heladas.
lo que sugiere que está renovándose constantemente, ya sea porque material del océano subterráneo asciende o por actividad tectónica dentro de la propia corteza de hielo. La superficie está marcada por largas crestas y fracturas lineales llamadas lineae. Algunas recorren miles de kilómetros. También existen regiones alteradas donde el hielo parece haberse fragmentado y vuelto a congelar formando patrones caóticos conocidas como terrenos del caos. Estas estructuras sugieren que la capa de hielo no es estática. Es posible que material procedente del océano haya alcanzado la superficie. Y es posible que material de la superficie y del entorno de radiación situado sobre ella haya descendido hasta el océano. Este posible intercambio entre la superficie y el océano es una de las cuestiones más importantes que investigará Europa Clipper. Si los oxidantes producidos en la superficie por la radiación pueden llegar al océano, podrían proporcionar fuentes de energía química para la vida, incluso en ausencia de luz solar. Es el mismo principio químico que sostiene la vida alrededor de las fuentes hidrotermales de la Tierra. No fotosíntesis, sino quimiosíntesis. Energía obtenida de la química, no de la luz. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, incluso mayor que Mercurio. Es la única luna conocida que posee un campo magnético generado internamente, un campo dipolar de estructura semejante al terrestre, producido por la convección dentro de un núcleo líquido de hierro. Ganímedes probablemente también alberga un océano subterráneo de agua líquida encerrado entre capas de hielo. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, cuyo nombre corresponde al Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter, fue lanzada en abril de 2023 y llegará a Júpiter en 2031. Su objetivo principal es Ganímedes, alrededor del cual terminará entrando en órbita, convirtiéndose en la primera nave de la historia en orbitar una luna distinta de la nuestra. Calisto, la más exterior de las 4 lunas galileanas, orbita fuera de los principales cinturones de radiación, a unos 1.880.000 kilómetros de Júpiter. Está cubierta de cráteres y posee una de las superficies más craterizadas de todo el sistema solar. Muestra pocas señales de actividad geológica interna, pero también podría esconder un océano subterráneo, algo sugerido por su respuesta al campo magnético de Júpiter durante los sobrevuelos de la sonda Galileo. La posición de Calisto, fuera de las peores zonas de radiación de Júpiter, la convierte a largo plazo en la más accesible de las 4 grandes lunas para misiones humanas. Si alguna vez llegan a realizarse misiones tripuladas al sistema joviano, podría servir como base potencial para operaciones humanas, con una exposición a la radiación inferior a la de cualquiera de las lunas interiores. 4 lunas, cada una un mundo por derecho propio, cada una planteando preguntas científicas profundas, y todas accesibles únicamente después de un viaje de casi 3 años, seguido de operaciones dentro de uno de los entornos de radiación más extremos del sistema solar. Eso es lo que espera al otro lado del viaje a Júpiter. No un único destino, sino todo un sistema de mundos. Saturno se encuentra a una distancia media de la Tierra de alrededor de 1.200 millones de kilómetros. Una transferencia de Hohmann tarda aproximadamente 6 años. 6 años de viaje interplanetario. Todas las consecuencias biológicas de los trayectos anteriores continúan, pero estiradas a lo largo de 6 años. Radiación acumulándose durante todo el tránsito. 6 años de cambios en la densidad ósea. 6 años de remodelación cardiovascular. 6 años viviendo dentro de una nave cerrada con una tripulación pequeña, lejos de la Tierra, lejos de todo. El retraso de las comunicaciones entre Saturno y la Tierra oscila entre 67 y 92 minutos en una sola dirección, más de 2 horas de ida y vuelta en el punto más cercano y más de 3 horas en el más lejano. Cassini fue lanzada en octubre de 1997. Sobrevoló Venus 2 veces, la Tierra una vez y Júpiter una vez. Durante años fue acumulando velocidad mediante asistencias gravitatorias en su largo viaje hacia el exterior. Llegó a Saturno en julio de 2004.
6 años y medio de viaje. Durante los 13 años siguientes, Cassini orbitó Saturno y sus lunas, devolviendo información científica extraordinaria sobre un sistema que nunca antes había podido observarse de cerca durante más que unas pocas horas. Cada orden enviada a Cassini tardaba entre 67 y 83 minutos en llegar. Cada paquete de datos enviado de vuelta necesitaba el mismo tiempo para alcanzar la Tierra. El equipo de operaciones planificaba cada maniobra por adelantado. Enviaban órdenes hacia el futuro y recibían registros del pasado. Gestionaban una nave con la que nunca podían interactuar en tiempo real, durante una misión que se prolongó más de una década. En septiembre de 2017, Cassini fue dirigida deliberadamente hacia la atmósfera de Saturno. Se estaba quedando sin combustible. Con la misión acercándose a su final, se decidió destruir la nave en lugar de correr el riesgo de que chocara accidentalmente con Titán o Encélado, lunas que podrían albergar vida y que no podían exponerse al riesgo de contaminación. La transmisión final de Cassini llegó a la Tierra 1 hora y 23 minutos después de que Cassini ya hubiese dejado de existir. El equipo científico sabía que aquel momento iba a llegar. Conocía el retraso y contempló cómo llegaba la última señal de una nave que llevaba más de 1 hora desaparecida. El sistema de anillos de Saturno se extiende unos 280.000 kilómetros de extremo a extremo. En la mayoría de las regiones, los anillos tienen apenas unos 9 metros de grosor, una estructura de cientos de miles de kilómetros de extensión y apenas unos metros de espesor, formada principalmente por hielo de agua. Es una de las estructuras más espectaculares del sistema solar y casi con toda seguridad es temporal en escalas geológicas. Material de los anillos está cayendo hacia la atmósfera de Saturno siguiendo las líneas de su campo magnético. Los anillos podrían desaparecer dentro de unos 100 millones de años. Encélado se encuentra a unos 238.000 kilómetros del centro de Saturno. Es pequeño, de unos 500 kilómetros de diámetro, y es uno de los objetos más extraordinarios del sistema solar. Geysers cercanos a su polo sur expulsan vapor de agua, partículas de hielo y moléculas complejas al espacio a velocidades suficientemente altas como para escapar de la gravedad de Encélado y alimentar el anillo E de Saturno. Cassini atravesó esas plumas varias veces. Detectó hidrógeno molecular, dióxido de carbono, metano, moléculas orgánicas y nanopartículas de sílice. Indicios de reacciones hidrotermales entre agua y roca a altas temperaturas. La química coincide con lo que encontramos alrededor de las fuentes hidrotermales de las profundidades oceánicas terrestres, entornos donde la vida no se limita a sobrevivir, sino que prospera, muy por debajo del alcance de cualquier luz solar, alimentada enteramente por energía química procedente de las rocas. Encélado tiene un océano global de agua líquida confirmado bajo su superficie. Tiene géiseres activos que podemos atravesar y muestrear sin necesidad de aterrizar. Tiene una química que coincide con condiciones capaces de sustentar vida en la Tierra. Es probablemente el lugar más accesible del sistema solar exterior para buscar biofirmas y se encuentra a 6 años de viaje, con unas 2 horas y media de retraso en una comunicación de ida y vuelta y sin ninguna misión específica de seguimiento con módulo de aterrizaje o toma de muestras aprobada para un futuro próximo. Se ha estudiado con detalle una propuesta llamada Enceladus Orbilander, una misión que orbitaría Encélado y terminaría aterrizando en su superficie para analizar directamente el material de las plumas. Actualmente no tiene financiación, no ha sido aprobada. Existe dentro de esa categoría de misiones que los científicos desean, han diseñado y todavía no han conseguido financiación para construir. Titán, la luna más grande de Saturno, incluso mayor que el planeta Mercurio, posee una densa atmósfera de nitrógeno con una presión superficial aproximadamente 1,5 veces superior a la terrestre al nivel del mar. Tiene lagos, ríos y lluvia de metano líquido, campos de dunas formadas por partículas de hidrocarburos, un mundo con un ciclo hidrológico completo que no funciona con agua, sino con metano. Química orgánica compleja, desarrollándose a aproximadamente 179 grados Celsius bajo cero. Dragonfly,
una misión de tipo aeronave de rotores desarrollada por la NASA, tiene previsto su lanzamiento a finales de la década de 2020 y llegaría a Titán alrededor de 2034, casi una década después. Un vehículo volador en otro mundo, desplazándose por la densa atmósfera de Titán, cambiando de ubicación para tomar muestras en diferentes lugares y estudiando la química orgánica de una luna que algunos astrobiólogos consideran un posible entorno para formas exóticas de vida. Vida basada en una química completamente distinta de cualquier cosa existente en la Tierra. 6 años de viaje para hacer volar una aeronave por el cielo de otro mundo. La ingeniería es extraordinaria. Los plazos reflejan las distancias. Hay algo importante que entender sobre cómo sabemos lo que sabemos de estos mundos. Gran parte de lo que hemos descrito en esta sección: el océano de Encélado, los lagos de metano de Titán, el océano subterráneo de Europa, las estructuras detalladas de las tormentas de Júpiter y las velocidades de los vientos de Neptuno, fue descubierto gracias a un número muy pequeño de naves espaciales. Muchas de ellas pasaron una sola vez siguiendo una trayectoria de sobrevuelo o permanecieron un tiempo limitado en órbita. Cassini fue la excepción. 13 años orbitando Saturno proporcionaron a los científicos un conjunto de datos que todavía siguen analizando. Aún se publican estudios basados en datos de Cassini. La misión terminó oficialmente en 2017 y los investigadores continúan encontrando cosas nuevas en su archivo. Eso es lo que permite una misión orbital de larga duración. No te da una sola pasada, un único conjunto de imágenes o una sola ventana de oportunidad. Te da estaciones. Te da años observando cómo evoluciona un sistema prácticamente en tiempo real. Un único sobrevuelo te proporciona horas. Un orbitador te proporciona años. La diferencia en rendimiento científico es inmensa, y la razón por la que no tenemos orbitadores alrededor de todos los destinos interesantes es exactamente la razón de la que llevamos hablando desde el principio: las distancias y el tiempo y el dinero que cuesta atravesarlas. Urano es donde el sistema solar deja de sentirse cercano. Su distancia media a la Tierra ronda los 2.570 millones de kilómetros. Una transferencia de Hohmann tarda entre 9 y 10 años. Voyager 2 fue lanzada en agosto de 1977. Alcanzó Urano en enero de 1986, después de 9 años y 5 meses. El encuentro duró horas, unos pocos días alrededor de la máxima aproximación, una brevísima ventana de observación cercana, y después Voyager 2 siguió hacia Neptuno. Desde aquella pasada, desde aquellas horas de enero de 1986, ninguna nave ha regresado a Urano, ningún orbitador, ninguna sonda atmosférica, ningún módulo de aterrizaje, una visita, un encuentro, en toda la historia de la humanidad. Esa es la suma total de nuestro estudio directo y cercano del séptimo planeta. Horas de datos obtenidas hace casi 40 años por una nave que ni siquiera iba a quedarse allí, sino que estaba de camino a otro sitio. El retraso de una señal entre la Tierra y Urano oscila entre 145 y 170 minutos en una sola dirección. El viaje de ida y vuelta tarda entre 4 horas y 50 minutos y 5 horas y 40 minutos. Casi 6 horas para un único intercambio. Envías una orden por la mañana. Llega a la nave casi 3 horas después. Recibes la confirmación de que se ha ejecutado casi 3 horas más tarde. 6 horas de desplazamiento temporal para cada interacción. No porque la tecnología sea lenta, sino porque la distancia es real. El orbitador y la sonda de Urano fueron designados como la principal prioridad entre las nuevas grandes misiones en el estudio decenal de ciencia planetaria de las Academias Nacionales de 2022, el documento que orienta las inversiones de la NASA en ciencia planetaria durante toda una década. La decisión llegó después de comparar cuidadosamente otros destinos igualmente fascinantes: Neptuno, Encélado, Venus, la Luna. Urano ganó esa comparación por una combinación de rendimiento científico,
preparación tecnológica, coste y rareza de las ventanas de lanzamiento favorables. La primera ventana de lanzamiento realista para una misión a Urano estaría a finales de la década de 2030. El tiempo de viaje desde esa ventana sería de unos 13 años, llegada alrededor de 2050. Aproximadamente un cuarto de siglo desde ahora. Un niño nacido hoy será ya un adulto joven antes de que llegue el primer orbitador dedicado a Urano. Las preguntas que esa misión intentará responder llevan abiertas desde enero de 1986. La inclinación axial de Urano es de 97,8 grados. Básicamente, rueda alrededor del Sol tumbado de lado. Todos los demás planetas giran más o menos erguidos respecto al plano de sus órbitas. Urano está prácticamente volcado por completo. Cada polo pasa 42 años bajo luz solar continua y después otros 42 años en oscuridad total. Es la variación estacional más extrema de todo el sistema solar. Casi con seguridad, esa inclinación fue causada por una colisión gigantesca durante los primeros tiempos del sistema solar, algo suficientemente grande como para tumbar el planeta entero, y lleva miles de millones de años de lado. El campo magnético de Urano es tan extraño como su inclinación. Está desalineado unos 60 grados respecto al eje de rotación y desplazado respecto al centro geométrico del planeta. En lugar de un campo aproximadamente dipolar y alineado con los polos como el terrestre, Urano posee un campo magnético asimétrico que se tambalea y cambia drásticamente a medida que el planeta gira. Ningún otro planeta del sistema solar tiene una magnetosfera igual, y todavía no entendemos del todo por qué. Urano prácticamente no irradia calor interno hacia el exterior. Todos los demás planetas gigantes, Júpiter, Saturno y Neptuno, emiten más calor del que reciben del Sol. Es una señal de que sus interiores todavía se están enfriando desde su formación. Urano parece ser la excepción. O bien no genera una cantidad significativa de calor interno, o bien ese calor queda atrapado por alguna estructura atmosférica estratificada que impide que llegue a las capas exteriores. Ambas posibilidades tienen una enorme importancia científica y se comprenden muy poco. El resultado de esa ausencia aparente de calor son las temperaturas atmosféricas más bajas de cualquier planeta del sistema solar, alrededor de 224 grados Celsius bajo cero en la atmósfera superior, más frío que Neptuno. Pese a que Neptuno se encuentra aproximadamente un 50% más lejos del Sol, Neptuno posee claramente una fuente residual de calor interno. Urano, por razones todavía desconocidas, aparentemente no la tiene o no puede liberarla. Esa asimetría entre dos planetas gigantes de hielo, que por lo demás son similares, constituye una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia planetaria. Urano también posee un sistema de anillos estrechos y oscuros descubiertos en 1977 y al menos 27 lunas conocidas, todas nombradas a partir de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Varias de esas lunas podrían tener sus propios océanos subterráneos. Miranda, una de las lunas interiores, posee un sistema de cañones que incluye Verona Rupes, con precipicios de hasta unos 19 kilómetros. Lo sabemos gracias a un puñado de imágenes tomadas durante el sobrevuelo de Voyager 2. Eso es todo lo que tenemos. Prácticamente todo lo que sabemos sobre las lunas de Urano, sus anillos, su campo magnético, su clima y su interior procede de unos pocos días de datos recopilados durante el encuentro de 1986. La próxima oportunidad de responder las preguntas que esos datos plantearon llegará aproximadamente en 2050. Neptuno es el último planeta. La distancia a la Tierra oscila aproximadamente entre 3.860 y 4.670 millones de kilómetros, dependiendo de dónde estén ambos planetas en sus órbitas. Una transferencia de Hohmann tarda unos 12 años. Voyager 2 fue lanzada en agosto de 1977. Llegó a Neptuno en agosto de 1989. 12 años. Sigue siendo la única nave que ha visitado Neptuno. Ni un orbitador, ni una sonda atmosférica, ni un módulo de aterrizaje,
Un único sobrevuelo. 12 años de viaje para disponer de unos pocos días dentro del alcance cercano del planeta. Después, Voyager 2 cruzó la órbita de Neptuno y continuó hacia el espacio interestelar, al que finalmente llegó en 2018, 41 años después del lanzamiento. El retraso de la señal entre Neptuno y la Tierra se sitúa entre 234 y 266 minutos en una sola dirección, entre 7 horas y 50 minutos y 8 horas y 52 minutos para un intercambio completo de ida y vuelta, casi 9 horas para una sola conversación. Envías un mensaje por la mañana, recibes una respuesta avanzada a la tarde, un intercambio, una pregunta y una respuesta. 9 horas para una tripulación que opere a la distancia de Neptuno. La Tierra deja de ser una estructura de apoyo, se convierte en un corresponsal con retraso, una voz procedente de otro mundo que responde a preguntas formuladas mediodía antes. Cada decisión importante se toma de manera autónoma por la tripulación. Todo lo urgente se resuelve localmente. La Tierra recibe informes. La Tierra envía consejos que llegan a situaciones que ya han evolucionado, se han resuelto o han empeorado sin ninguna capacidad de intervenir directamente. El sobrevuelo de agosto de 1989 reveló un mundo dinámico y complejo. En las capas superiores de su atmósfera se midieron vientos de alrededor de 1930 kilómetros por hora. Los vientos planetarios más rápidos medidos en cualquier lugar del sistema solar, precisamente en el planeta más alejado del Sol, donde la energía solar es más débil. La fuente interna de calor de Neptuno, que todavía libera energía procedente de su formación, impulsa esos vientos. Durante el sobrevuelo, había en el hemisferio sur un sistema tormentoso oscuro, aproximadamente del tamaño de la Tierra, bautizado como la Gran Mancha Oscura. Cuando el telescopio espacial Hubble observó Neptuno en 1994, la Gran Mancha Oscura había desaparecido. Una tormenta del tamaño físico de todo nuestro planeta, presente durante aquellos pocos días de observación cercana en agosto de 1989, había desaparecido antes de 1994. Solo disponemos de unos días de datos detallados sobre ella. Desde la Tierra vimos que estaba allí y después dejó de estarlo. No tenemos ningún registro de cuándo se formó, cómo evolucionó o exactamente cuándo terminó. La atmósfera de Neptuno es dinámica de formas que apenas hemos podido documentar. Tritón, la luna más grande de Neptuno, es uno de los objetos más extraños del sistema solar. Orbita Neptuno en dirección retrógrada, en sentido opuesto a la rotación de Neptuno y a la dirección en que todas las demás grandes lunas del sistema solar orbitan sus planetas. Es una señal clarísima de que se trata de un objeto capturado. Tritón no se formó alrededor de Neptuno. Se formó en otra zona del sistema solar exterior, casi con seguridad en el cinturón de Kuiper, y fue capturado gravitatoriamente por Neptuno hace miles de millones de años. El proceso de captura habría sido violento. Un cuerpo que se movía en la dirección equivocada quedó repentinamente atrapado por la gravedad de Neptuno. Su órbita original fue transformada rápidamente por las fuerzas de marea hasta convertirse en la órbita circular y retrógrada que vemos hoy. Ese proceso genera cantidades enormes de calor. Podría haber mantenido fundido el interior de Tritón durante cientos de millones de años después de la captura. La órbita de Tritón se ha ido circularizando lentamente durante miles de millones de años por su interacción de marea con Neptuno. Pero las mismas fuerzas también están frenando su velocidad orbital y haciendo que avance poco a poco en espiral hacia el planeta. Dentro de unos 3.600 millones de años, Tritón cruzará el límite de Roche de Neptuno, el umbral en el que las fuerzas de marea superan la cohesión gravitatoria que mantiene unida la Luna. Entonces se desintegrará. Neptuno tendrá un espectacular sistema de anillos construido con los restos de su compañero capturado. Por ahora, Tritón sigue siendo geológicamente activo. Cerca de su polo sur
entran en erupción géiseres de nitrógeno impulsados por el debilísimo calentamiento solar del hielo de nitrógeno bajo una delgada corteza superficial transparente. La luz solar, que llega hasta Tritón, situado a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, representa apenas una fracción minúscula de la que alcanza la Tierra. Y aún así, esa pequeña cantidad de energía solar calienta ligeramente el hielo de nitrógeno. El nitrógeno calentado se sublima bajo la corteza transparente. La presión aumenta. Finalmente, escapa en forma de géiser, ascendiendo varios kilómetros dentro de la delgada atmósfera antes de ser arrastrado por el viento. Géiseres activos a unos 234 grados Celsius bajo cero en el borde exterior del sistema solar. A la física no le importa la temperatura, simplemente hace lo que hace. Observamos esos géiseres una única vez desde una nave que había tardado 12 años en llegar. No existe ninguna misión de regreso a Neptuno que disponga actualmente de financiación. Tampoco hay ninguna misión posterior aprobada en desarrollo activo. La comunidad científica ha mostrado un enorme interés por un concepto llamado Neptune Odyssey, una gran misión con orbitador y sonda. No está financiada, no está programada. Existe como aspiración científica frente a una realidad de presupuestos limitados y muchos otros destinos igualmente fascinantes. Neptuno y Tritón representan quizá la región no visitada científicamente más importante del sistema solar si comparamos lo poco que sabemos con todo lo que sospechamos que podría haber allí. Y la barrera para alcanzarlo son 12 años de viaje y una brecha de comunicaciones de unas 9 horas al final. Ahora aléjate mentalmente y contempla el panorama completo. Todas las distancias que hemos recorrido hasta ahora son medidas de ida calculadas para alguna posición orbital media. Pero las órbitas son elipses. Ambos planetas están moviéndose continuamente. En el instante en que te comprometes con una trayectoria, la distancia ya está cambiando bajo tus pies. Marte puede encontrarse a unos 55 millones de kilómetros de la Tierra o a más de 400 millones, dependiendo de dónde estén los dos planetas en sus órbitas. Júpiter oscila aproximadamente entre 587 y 966 millones de kilómetros. Saturno entre unos 1.200 millones y 1.520 millones. El momento lo es todo. Una misión lanzada con una configuración orbital equivocada no tarda simplemente un poco más. Puede exigir una trayectoria completamente diferente, una cantidad de propelente mucho mayor o sencillamente resultar inviable con el vehículo de lanzamiento disponible. Las ventanas se cierran. En el caso de Marte, la ventana de lanzamiento vuelve aproximadamente cada 26 meses. Para los planetas exteriores, las ventanas óptimas dependen de alineaciones planetarias que vuelven a producirse en escalas de años o décadas. El gran recorrido de Voyager 2 por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, siguiendo una sola trayectoria, aprovechó una alineación planetaria que se produce aproximadamente una vez cada 176 años. Esa ventana estaba abierta en 1977. El proyecto lo comprendió, consiguió financiación, construyó la nave y la lanzó antes del plazo impuesto por el propio universo. La siguiente alineación comparable para realizar un recorrido semejante llegará ya entrado el siglo XXII. Los planetas no esperan a que nuestras instituciones estén preparadas. La ventana está ahí o no lo está. Y cuando se cierra, no existe cantidad alguna de ingeniería ni de presupuesto capaz de sustituir la geometría. El retraso de las comunicaciones merece entenderse claramente porque no es simplemente una molestia operativa. Cambia la relación fundamental entre una tripulación y la civilización que la envió. En la Estación Espacial Internacional, los controladores de misión supervisan los sistemas en tiempo real. Una lectura de un sensor parece extraña. En cuestión de segundos, un controlador de vuelo lo detecta, lo evalúa y llama a la tripulación. En términos de comunicaciones, la Estación Espacial Internacional nunca está a más que una fracción de segundo de la Tierra. Cualquier fallo importante de los sistemas se convierte en una conversación entre la tripulación y un equipo terrestre capaz de ver prácticamente los mismos datos en el mismo instante.
La Tierra está presente. La Tierra participa. La Tierra es compañera en cada decisión. Durante un viaje a Marte, cuando ambos planetas están a su máxima distancia, una comunicación de ida y vuelta tarda 48 minutos. Un único intercambio, 48 minutos. Informas de una anomalía. La Tierra recibe el informe 24 minutos después. El análisis y la recomendación de la Tierra se envían de inmediato. Llegan otros 24 minutos más tarde. 48 minutos después de que describieras por primera vez la situación, recibes una respuesta de la Tierra a un problema que ya tiene 48 minutos más de antigüedad. Y más allá de Marte, el retraso solo aumenta. En Júpiter, más de 1 hora para completar el intercambio. En Saturno, entre 2 y 3 horas de ida y vuelta. En Urano, casi 6 horas. En Neptuno, casi 9. La tripulación no llama a casa. La tripulación envía mensajes hacia el futuro y recibe respuestas procedentes del pasado. La Tierra se convierte en el lugar del que procede la tripulación, no en el lugar donde está. La misión se convierte en su mundo, la nave se convierte en su comunidad, y la propia tripulación pasa a ser la autoridad autónoma encargada de tomar todas las decisiones importantes, porque a esas distancias no existe ninguna autoridad más rápida. Esto no es un fallo de nuestra tecnología de comunicaciones. Es la geometría de la distancia actuando sobre la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo. Eso no mejora con tecnología más avanzada. La señal hasta Neptuno tarda más de 4 horas en una sola dirección, porque Neptuno se encuentra a más de 4 horas luz de la Tierra. Ninguna antena, ningún láser y ningún entrelazamiento cuántico cambia la velocidad a la que la información viaja por el espacio. Distancia dividida entre velocidad de la luz. Ese es el retraso. Y seguirá siendo el retraso para siempre en cualquier misión que opere a esas distancias, independientemente de cualquier tecnología futura concebible. No se puede diseñar una solución que esquive esa física. Solo puede aceptarse, planificarse y tenerse en cuenta en todos los aspectos del diseño de las misiones y del entrenamiento de las tripulaciones. Una tripulación rumbo a Neptuno no se embarca simplemente en una expedición larga donde el hogar siempre está al alcance. Parte hacia un lugar en el que la Tierra se encuentra a horas de retraso en cada dirección, donde el juicio, la experiencia y la evaluación directa de la propia tripulación constituyen la única inteligencia disponible en tiempo real, donde una emergencia médica, un fallo de equipamiento o un descubrimiento científico inesperado son analizados y afrontados por la tripulación, mientras la Tierra recibe un informe y envía ideas que llegarán cuando la situación ya haya avanzado. El diseño psicológico de las misiones al espacio profundo es tan importante como el diseño de ingeniería. Seleccionar tripulaciones para periodos prolongados de aislamiento y autonomía no consiste simplemente en encontrar personas capaces de tolerar el confinamiento. Consiste en encontrar personas capaces de funcionar como una comunidad autosuficiente que toma decisiones en el límite de todo lo que la humanidad ha construido, con horas de retraso, antes de escuchar la siguiente voz procedente de casa. Profundicemos ahora en el problema de la radiación, porque es uno de los obstáculos más infravalorados de los vuelos espaciales humanos más allá de la órbita terrestre. La radiación espacial procede principalmente de 2 fuentes. La primera son los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía originadas en supernovas y otros fenómenos energéticos de toda la galaxia. Viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Penetran la mayoría de los materiales de blindaje. Están presentes en todas partes del espacio, continuamente y desde todas las direcciones. La segunda fuente es el propio Sol. Partículas energéticas solares aceleradas por llamaradas solares y eyecciones de masa coronal que pueden alcanzar una nave en cuestión de minutos u horas después de un evento solar. Son más variables y localmente más intensas que los rayos cósmicos galácticos. En la Tierra, ambas fuentes quedan bloqueadas en buena medida
por la combinación de la atmósfera y el campo magnético. Solo la atmósfera proporciona un blindaje equivalente aproximadamente a una columna de agua de unos 10 metros de grosor. El campo magnético desvía las partículas cargadas y las aleja de las latitudes más bajas. Al nivel del mar, recibes aproximadamente 2,4 milisieverts de radiación natural de fondo al año. En órbita terrestre baja, el campo magnético todavía proporciona cierta protección, aunque ya no tienes la atmósfera encima. Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional reciben alrededor de 100 milisieverts durante una misión de 6 meses, unas 40 veces la dosis anual al nivel del mar. En el espacio interplanetario, desaparecen tanto la protección del campo magnético como la de la atmósfera. No hay nada entre la tripulación y todo el flujo de rayos cósmicos galácticos, más cualquier evento de partículas solares. Durante el mínimo solar, cuando el Sol está más tranquilo, el flujo de rayos cósmicos galácticos es en realidad más elevado porque se reduce el viento solar que normalmente desvía parte de ellos. Durante el máximo solar, cuando el Sol está más activo y los eventos de partículas solares son más frecuentes, el flujo de rayos cósmicos galácticos es algo menor, pero aumenta el riesgo de eventos solares agudos. No existe ningún momento del ciclo solar en el que ambos riesgos sean mínimos al mismo tiempo. El componente de rayos cósmicos galácticos no puede bloquearse con ninguna cantidad práctica de blindaje convencional. Las partículas de alta energía chocan contra los materiales gruesos de protección y producen radiación secundaria, una lluvia de partículas secundarias que, en algunos casos, puede ser peor que la radiación original que intentabas detener. El agua, los plásticos ricos en hidrógeno y el polietileno son mejores materiales de blindaje que el aluminio o el acero, porque el hidrógeno absorbe eficazmente la energía de las partículas entrantes sin producir tantas partículas secundarias. Algunas propuestas de arquitectura para misiones a Marte incluyen paredes de agua alrededor del hábitat de la tripulación, paneles llenos de agua que sirven simultáneamente como almacenamiento y como blindaje contra la radiación. La reducción de la dosis es real, pero no revolucionaria. Las paredes de agua no pueden reducir la radiación interplanetaria hasta niveles equivalentes a los terrestres. Pueden disminuirla hasta cierto punto. Pueden proporcionar una protección mucho mayor durante eventos de partículas solares si la tripulación se refugia en el compartimento mejor blindado. Pero el fondo de rayos cósmicos galácticos sigue acumulándose de todos modos, y ningún blindaje pasivo que se contemple actualmente puede reducirlo por debajo de niveles que siguen suponiendo un riesgo relevante para la salud durante una misión de varios años. También se ha propuesto y estudiado el blindaje magnético activo, generar un campo magnético artificial alrededor de la nave para desviar partículas cargadas del mismo modo que el campo terrestre las desvía de nuestra superficie. Las intensidades de campo necesarias y la cantidad de energía requerida hacen que sea técnicamente muy difícil. Nunca ha volado un escudo magnético activo en una nave tripulada. El concepto no se ha abandonado, pero tampoco está resuelto. La consecuencia práctica de todo esto es que cualquier misión humana más allá de la órbita terrestre baja lleva consigo un riesgo de radiación que no puede gestionarse por completo con la tecnología actual. Para Marte, las cifras son altas, pero potencialmente soportables dentro de los límites profesionales si la misión es única y los tripulantes no realizan después múltiples misiones de larga duración. En Júpiter y más allá, la radiación del viaje, combinada con la del destino, empieza a acercarse a niveles en los que el diseño de la misión debe enfrentarse directamente a los límites biológicos de lo que un ser humano puede soportar. Esto no es una razón para detenernos. Es una limitación con la que trabajan los arquitectos de las misiones y que impulsa la investigación continua, tanto de mejores blindajes como de mejores contramedidas médicas. Pero forma parte del verdadero precio de las distancias. Cada kilómetro de viaje por el espacio interplanetario añade radiación a la carga acumulada. Cada año adicional de tránsito añade más. El sistema solar exterior no está lejos únicamente porque se tarde mucho en llegar. Está lejos porque el entorno de radiación existente entre aquí y allí cobra un precio biológico que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana anterior.
Uno de los hechos más llamativos de la exploración del sistema solar exterior es la poca frecuencia con la que regresamos a los lugares que visitamos. Urano, un sobrevuelo, enero de 1986. Neptuno, un sobrevuelo, agosto de 1989. Ni un solo orbitador entre los dos, ni una sola sonda atmosférica dedicada específicamente a cualquiera de ellos, ni un módulo de aterrizaje. Un sobrevuelo para cada uno hace más de 35 años. ¿Por qué no hemos regresado? La respuesta no es falta de interés. La comunidad de ciencia planetaria lleva décadas queriendo volver a ambos mundos. La respuesta está en el coste, el tiempo y la forma en que esos dos factores interactúan con las estructuras institucionales que financian la exploración espacial. Una gran misión de ciencia planetaria, de la categoría de Cassini o del orbitador Galileo de Júpiter, cuesta en total aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es un compromiso enorme, pero lo que hace especialmente difícil sostener las misiones hacia los planetas exteriores no es solamente el precio, es su duración. El desarrollo de una misión tarda aproximadamente una década antes del lanzamiento. El tránsito hasta el sistema solar exterior puede durar entre 9 y 12 años, y las operaciones científicas continúan durante años después de la llegada. Desde la primera propuesta seria hasta la publicación de los datos finales, la inversión completa puede extenderse durante 30 o 40 años. Mantener la voluntad política, el compromiso institucional y una financiación constante durante 3 o 4 décadas de administraciones cambiantes, prioridades científicas cambiantes, presiones presupuestarias y relevos de personal. Es realmente difícil. Las personas que proponen misiones a los planetas exteriores rara vez llegan a ver publicada toda la ciencia final. Quienes construyen las naves suelen jubilarse antes de que éstas lleguen a su destino. Los estudiantes de posgrado que entran en un proyecto al principio se convierten en profesores y después en figuras veteranas de su campo, antes de que la misión termine. Una misión de la escala de Cassini no es simplemente un proyecto, es una empresa multigeneracional y compite directamente con todas las demás prioridades científicas. Los presupuestos de ciencia son limitados. Cada dólar comprometido con un orbitador de Urano es un dólar que no está disponible para una misión atmosférica a Venus, el próximo rover de Marte, un telescopio espacial de nueva generación, un muestreador de Encélado o una iniciativa lunar. El proceso de estudio decenal de ciencia planetaria existe precisamente para tomar estas decisiones de manera sistemática. Una vez por década, las academias nacionales reúnen a la comunidad de ciencia planetaria para evaluar prioridades. ¿Cuáles son las mayores preguntas abiertas? ¿Qué misiones podrían responderlas? ¿Cuáles están tecnológicamente preparadas? ¿Cuáles ofrecen un rendimiento científico que justifique su coste? El informe resultante marca la dirección de la NASA durante la década siguiente. Cuando el estudio decenal de 2022 nombró al orbitador y la sonda de Urano como la principal nueva gran misión prioritaria, fue el resultado de un proceso comunitario de varios años en el que se compararon Urano, Neptuno, Encélado y Venus. Urano quedó primero, no porque los demás no sean importantes, sino porque el análisis comparativo lo favoreció por una combinación de factores. Neptuno tendrá que esperar al siguiente ciclo decenal o quizá al posterior. Encélado podría recibir, mientras tanto, misiones más pequeñas de las clases Discovery o New Frontiers si alguna llega a aprobarse. Venus ya cuenta con misiones en desarrollo, como DaVinci y Envision, y las distancias imponen todas estas elecciones con una brutalidad definitiva. El fracaso de una misión al sistema solar exterior, una nave que sufre una avería durante un tránsito de 11 años y que no puede repararse desde la Tierra, representa la pérdida de toda una generación científica. No encargas un reemplazo durante el siguiente ciclo presupuestario para lanzarlo al año siguiente. Esperas a que se proponga una nueva misión, se revise, reciba financiación, sea aprobada y construida, lo que puede llevar una década. Y después esperas otros 11 o 12 años mientras viaja. Las personas que estaban a mitad de su carrera cuando ocurrió el fracaso estarán cerca de jubilarse cuando llegue la sustituta. Los estudiantes de posgrado que trabajaban en aquella misión quizá
ya ni siquiera sigan en la ciencia. El conocimiento institucional se habrá dispersado. Para las misiones al sistema solar exterior, no existen segundas oportunidades dentro de una carrera científica normal. Una de las razones por las que el proceso de estudios decenales tarda años e implica a cientos de científicos es precisamente esta. El coste de tomar una decisión equivocada a esas distancias no es simplemente un contratiempo. Es toda una generación de ciencia perdida. Las decisiones tienen un peso proporcional a las distancias. Existen nuevas tecnologías de propulsión en estudio y desarrollo que podrían cambiar la ecuación del tiempo de viaje. No el retraso de las comunicaciones, que está fijado por la velocidad de la luz y no puede cambiarse, pero sí los años que tardamos físicamente en cruzar las distancias. La propulsión nuclear térmica utiliza un reactor nuclear para calentar un propelente, normalmente hidrógeno líquido, hasta temperaturas extremadamente altas y después expulsarlo por una tobera. La cifra clave es el impulso específico, una medida de la eficiencia con la que un cohete utiliza su propelente. Los cohetes químicos que queman hidrógeno líquido y oxígeno líquido alcanzan impulsos específicos de aproximadamente 450 segundos. Los motores nucleares térmicos podrían alcanzar entre 800 y 900 segundos, aproximadamente el doble de eficiencia. Esa eficiencia se traduce directamente en rendimiento de misión. Un cohete nuclear térmico podría reducir un viaje a Marte de 7 meses a aproximadamente 3 o 4. Podría reducir un viaje a Júpiter de casi 3 años a quizás entre 12 y 18 meses. Son mejoras importantes, mejoras reales. Estados Unidos desarrolló durante la década de 1960 un amplio programa de motores nucleares térmicos llamado NERVA, acrónimo de motor nuclear para aplicaciones en vehículos cohete. Se probaron 23 motores. La tecnología funcionaba. El programa no se canceló porque los motores fallaran. Fue cancelado en 1973 por razones presupuestarias y políticas a medida que terminaba el programa Apolo y se reducía el presupuesto de la NASA. Los motores nunca llegaron a volar en el espacio. El conocimiento técnico quedó guardado en archivos durante décadas. Entre los esfuerzos actuales por recuperar y modernizar la propulsión nuclear térmica se encuentra el programa DRACO, una iniciativa conjunta de DARPA y la NASA destinada a demostrar un cohete nuclear térmico en el espacio. Si el desarrollo continúa según lo previsto, podría realizarse un vuelo de demostración a finales de la década de 2020. La propulsión nuclear térmica probada en vuelo podría estar disponible para misiones tripuladas a mediados de la década de 2030. Eso cambiaría de forma significativa el perfil de una misión a Marte. También acercaría un poco los planetas exteriores en términos de tiempo. El viaje a Júpiter podría bajar de 2 años. Saturno quizá podría alcanzarse en 3 años y medio o 4 en lugar de 6. Seguirían siendo años. Seguiría siendo un compromiso enorme de tiempo y resistencia física humana, pero sería una diferencia significativa. Más allá de la propulsión nuclear térmica, la propulsión por fusión sigue siendo una posibilidad a más largo plazo. Las reacciones de fusión, que unen núcleos atómicos ligeros para liberar energía, podrían producir velocidades de escape de los gases entre 10 y 20 veces superiores a las de los cohetes químicos. Si esa velocidad pudiera convertirse eficazmente en empuje, los tiempos de tránsito a los planetas exteriores caerían de años a meses. Júpiter podría alcanzarse en semanas en lugar de años. Neptuno, en meses en lugar de una década. La Instalación Nacional de Ignición consiguió por primera vez la ignición por fusión en diciembre de 2022. Fue un auténtico hito científico. La primera vez que, en condiciones de laboratorio, una reacción de fusión produjo más energía de fusión que la energía láser que llegó al objetivo. ITER, el reactor internacional de fusión que se está construyendo en Francia, está diseñado para producir 10 veces más potencia de fusión que la potencia de calentamiento suministrada al plasma. Son avances reales hacia la energía de fusión, pero no son propulsión por fusión. Un motor de fusión compacto, fiable y de alto impulso específico
capaz de funcionar durante meses o años en el espacio, está todavía a décadas de desarrollo de ingeniería respecto a las demostraciones actuales de energía de fusión. El camino entre una reacción de fusión en laboratorio y un motor de fusión para una nave es largo, y muchos de los pasos intermedios todavía ni siquiera están claros. La propulsión por fusión podría llegar a ser viable durante la segunda mitad de este siglo. También podría no serlo en ese plazo. Ambas posibilidades son compatibles con lo que sabemos hoy. La propulsión por antimateria se encuentra en el extremo más lejano del espectro teórico. La aniquilación entre materia y antimateria convierte masa en energía con una eficiencia teórica del 100%. Es la reacción con mayor densidad energética físicamente posible. En principio, la propulsión por antimateria podría reducir radicalmente los tiempos de viaje. En la práctica, la producción mundial de antihidrógeno en instalaciones como el CERN se mide en cantidades diminutas. La cantidad necesaria para un sistema de propulsión sería muchos órdenes de magnitud mayor. La propulsión por antimateria no es una tecnología para esta generación. Es una idea con una física correcta y sin una vía práctica de realización a corto plazo. La mejora realista a corto plazo es la propulsión nuclear térmica, quizá disponible durante la próxima década y capaz de ofrecer aproximadamente el doble de eficiencia que los cohetes químicos, reduciendo de manera significativa los tiempos de viaje hacia el sistema solar interior y medio. La posibilidad realista a medio plazo es la propulsión por fusión, potencialmente disponible a mediados de siglo si el desarrollo avanza, con la capacidad de reducir drásticamente los tiempos de tránsito por todo el sistema solar. El retraso de las comunicaciones no se ve afectado por nada de esto. Neptuno seguirá teniendo casi 9 horas de ida y vuelta, independientemente de lo rápido que consigas llegar. La señal viaja a la velocidad de la luz. La física cobra su precio tanto si el viaje dura 12 años como si dura 12 meses. Existe una asimetría muy concreta en el conocimiento humano que resulta fácil pasar por alto cuando pensamos en exploración planetaria. Hemos cartografiado una parte mayor de Marte que del fondo de los océanos de la propia Tierra. Piénsalo durante un momento. El fondo de los océanos terrestres, situado a una profundidad media de unos 4 kilómetros y en algunos lugares a casi 11 kilómetros, está menos completamente caracterizado que la superficie de un planeta que puede estar a cientos de millones de kilómetros. Marte ha sido fotografiado desde órbita con un nivel de detalle extraordinario. La cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter puede distinguir estructuras sobre la superficie marciana de apenas unas decenas de centímetros, una resolución con la que desde órbita podría reconocer algo del tamaño de una maleta. Los mapas topográficos globales de Marte, obtenidos mediante el altímetro láser del Mars Orbiter, muestran diferencias de elevación en todo el planeta con una precisión del orden de metros. En algunas regiones conocemos la geología de Marte mejor que la geología de ciertas zonas de los océanos profundos de la Tierra. Esto no es un fracaso de la oceanografía, refleja una realidad física muy sencilla. Es más fácil mirar a través del espacio que a través del agua. Puedes orbitar un planeta y fotografiar su superficie con sistemas ópticos relativamente sencillos. No puedes iluminar a través de casi 5 kilómetros de océano y fotografiar directamente el fondo. La cartografía acústica mediante sonar proporciona cobertura, pero con una resolución inferior a la fotografía óptica desde órbita. El coste y la dificultad de desplegar sistemas de sonar para estudiar todo el fondo oceánico son considerables. Marte ha tenido decenas de naves en órbita. El fondo oceánico profundo ha contado con muchas menos campañas de cartografiado de alta resolución. La cuestión de esta asimetría no es discutir prioridades, es mostrar cómo las herramientas disponibles para explorar determinan aquello que acabamos explorando. Vamos a los lugares que podemos observar. Cartografiamos aquello que podemos alcanzar con instrumentos. Y el espacio, por hostil y remoto que sea, resulta ser transparente de una forma que las profundidades oceánicas no lo son. Esa es parte de la razón por la que sabemos tanto sobre Marte a pesar de la distancia. También es parte de la razón por la que las superficies de Europa, Titán y Encélado, que pueden fotografiarse desde el espacio a miles de millones de kilómetros,
están caracterizadas en ciertos aspectos tan bien como los fondos profundos de los propios océanos terrestres. Las distancias son enormes, pero la física de obtener imágenes a través del vacío espacial es, en algunos aspectos, más benévola que la física de obtenerlas a través de varios kilómetros de agua salada. Sabemos aquello que podemos ver, y desde órbita, por todo el sistema solar, podemos ver muchísimo. Lo que no podemos hacer es tocarlo. No podemos tomar muestras, no podemos perforarlo, no podemos desplegar instrumentos que exijan presencia física. Para eso tienes que ir. Y viajar cuesta exactamente lo que las distancias exigen. Más allá de los planetas, el sistema solar no termina. El cinturón de Kuiper se extiende aproximadamente desde la órbita de Neptuno a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol hasta quizá 7.500 millones de kilómetros. Contiene cientos de miles de objetos de más de unos 100 kilómetros de diámetro y muchísimos objetos más pequeños. Plutón es el objeto más famoso del cinturón de Kuiper. New Horizons sobrevoló Plutón en julio de 2015 y envió las primeras imágenes detalladas de un mundo situado en el borde del sistema solar clásico. Lo que encontró no fue una roca muerta y sin rasgos. Encontró glaciares de nitrógeno que fluyen activamente. Encontró cordilleras de hielo de agua que se elevan unos 3.000 metros sobre la superficie. Encontró una llanura de hielo de nitrógeno con forma de corazón, situada en la región conocida como Tombaugh Regio, lo bastante grande como para ocupar una parte significativa del hemisferio visible. Encontró capas de neblina en la tenue atmósfera de Plutón, que se prolongaban más de 160 kilómetros sobre la superficie. Encontró pruebas de actividad geológica continua en un mundo que, por su tamaño y su distancia al Sol, no parecía tener ninguna razón evidente para seguir siendo geológicamente activo. Plutón nos sorprendió, como nos ha sorprendido prácticamente cada nuevo destino del sistema solar exterior. New Horizons continuó después hacia un objeto más pequeño del cinturón de Kuiper llamado Arrokoth, un binario de contacto formado por dos lóbulos unidos suavemente que sobrevoló el 1 de enero de 2019. Arrokoth es uno de los objetos más prístinos que jamás hayamos observado directamente. Se formó durante los primeros tiempos del sistema solar y ha cambiado muy poco desde entonces. En algunos aspectos es un fósil de la formación de los planetas, un resto de las condiciones que existían antes de que los mundos mayores barrieran y acumularan la mayor parte del material disponible. El cinturón de Kuiper es uno de los lugares donde reside parte del material más antiguo y menos alterado del sistema solar. La nube de Oort, cuya existencia se plantea desde aproximadamente 300.000 millones de kilómetros hasta quizá 15 billones de kilómetros del Sol, sería la fuente de los cometas de periodo largo, que ocasionalmente caen hacia el interior del sistema solar. Nunca hemos visitado directamente ninguna región de la nube de Oort. Tampoco hemos enviado una nave más allá del cinturón de Kuiper con instrumentos diseñados específicamente para estudiar el medio interestelar. Aunque Voyager 1 y Voyager 2 hayan cruzado al espacio interestelar, ambas fueron diseñadas para encuentros planetarios durante las décadas de 1970 y 1980, no para realizar un estudio interestelar prolongado. Se ha estudiado una misión denominada Interstellar Probe. El concepto propone una nave diseñada específicamente para viajar hasta la heliopausa y más allá, con instrumentos optimizados para el medio interestelar. Alcanzar distancias científicamente interesantes cercanas a 150.000 millones de kilómetros dentro de una duración razonable de misión exigiría avanzar aproximadamente 3.000 millones de kilómetros al año. Las naves actuales que abandonan el sistema solar recorren aproximadamente entre 450 y 600 millones de kilómetros al año. Alcanzar 3.000 millones de kilómetros por año requiere una tecnología de propulsión que todavía no tenemos. Las distancias más allá de los planetas no son simplemente grandes. Pertenecen a una categoría completamente distinta de grande. Sitúan los destinos prácticamente fuera del alcance de cualquier tecnología actualmente prevista. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a unos 40 billones de kilómetros. A la velocidad actual de Voyager 1, el viaje tardaría aproximadamente 73.000 años.
Ese es el contexto en el que hay que situar las distancias planetarias. A escala de la galaxia, todo nuestro sistema solar desde el Sol hasta Neptuno, a unos 4.500 millones de kilómetros, no es más que una pequeña burbuja. La estrella más cercana está fuera del alcance de cualquier tecnología de propulsión a corto o medio plazo. Pero los planetas sí están, por muy poco, dentro de nuestro alcance, aunque con un coste enorme y con escalas temporales medidas en años y décadas. Pero podemos alcanzarlos. Esa diferencia entre lo que es técnicamente accesible y lo que no lo es importa. Los planetas son difíciles, no son imposibles. Todo lo que queda fuera del sistema solar pertenece por ahora a la categoría de lo imposible. Estamos trabajando justo en el límite de lo que simplemente es muy difícil. Una de las cosas que hacen las distancias y de las que no se habla lo suficiente es mostrarnos cuánto tiempo tardamos en aprender cualquier cosa. Pensemos en cómo aprendimos sobre Marte. El primer sobrevuelo exitoso de Marte fue el de Mariner 4 en julio de 1965. Envió 21 imágenes, 21 fotografías granuladas en blanco y negro de una superficie llena de cráteres y aparentemente muerta. La primera imagen que nos hicimos de Marte fue la de un mundo parecido a la Luna, muy craterizado, geológicamente inerte y probablemente sin vida. Mariner 6 y Mariner 7 llegaron después, en 1969, y enviaron más imágenes. La imagen de un mundo muerto y lleno de cráteres parecía confirmarse. Entonces Mariner 9 llegó en noviembre de 1971 y entró en órbita, convirtiéndose en la primera nave en orbitar otro planeta. Mariner 9 llegó en mitad de una tormenta global de polvo que al principio ocultaba completamente la superficie. A medida que el polvo se fue disipando, la nave empezó a fotografiar un mundo que apenas se parecía a lo que habían sugerido los sobrevuelos anteriores. Olympus Mons, un volcán en escudo de aproximadamente 3 veces la altura del Everest. Valles Marineris, un sistema de cañones que se extiende unos 4.000 kilómetros por la región ecuatorial, aproximadamente la anchura de los Estados Unidos continentales. Antiguos valles fluviales, canales de inundación que solo podían haber sido excavados por enormes cantidades de agua en movimiento. Pruebas de un Marte que en el pasado había sido más cálido, más húmedo y geológicamente muchísimo más activo de lo que sugerían los terrenos craterizados observados durante los primeros sobrevuelos. Las 21 imágenes de Mariner 4 capturaron una muestra diminuta y poco representativa de la superficie y produjeron una imagen de Marte que era fundamentalmente equivocada. No porque las fotografías fueran falsas o incorrectas, sino porque 21 imágenes no son suficientes. Esto es lo que ocurre cuando todos tus datos proceden de un encuentro breve a una distancia enorme. Obtienes una muestra que quizá no sea representativa. Construyes una imagen a partir de esa muestra y esa imagen será, en el mejor de los casos, incompleta y, en el peor, engañosa hasta que lleguen más datos. Cuanto más lejano está el objetivo, mayor es la separación temporal entre unas muestras y otras. En Marte, corregir la imagen proporcionada por Mariner 4 mediante los datos de Mariner 9 tardó 6 años. En Urano y Neptuno, cualquier corrección que necesitemos hacer tendrá que esperar hasta que llegue la siguiente misión. Urano, aproximadamente en 2050. Neptuno, no lo sabemos. El conocimiento científico de los planetas lejanos no es un proceso continuo de acumulación. Es una sucesión de acontecimientos aislados, separados por años o décadas, sin nuevos datos cercanos. Tenemos los datos de Urano recopilados por Voyager 2 en 1986. Desde entonces, contamos con observaciones telescópicas desde la Tierra, pero no tenemos nuevos datos de cerca. La imagen que tenemos de Urano está congelada en la resolución y cobertura de un sobrevuelo que duró unas horas, hace casi 40 años. La siguiente revisión de esa imagen está a décadas de distancia. Esta es una de las características más extrañas de la ciencia del sistema solar exterior. En casi cualquier otra rama de investigación científica,
Los datos se acumulan continuamente. Los experimentos pueden repetirse. Las mediciones pueden perfeccionarse y pueden desplegarse instrumentos nuevos cuando los anteriores fallan o quedan obsoletos. La ciencia planetaria del sistema solar exterior no funciona así. Tienes una misión por generación, si tienes suerte. Trabajas con los datos disponibles durante todo el tiempo que tarde la siguiente misión en planificarse, construirse, lanzarse y viajar. Las distancias imponen una estructura temporal concreta sobre el propio conocimiento. No solo determinan lo difícil que es llegar a un lugar, sino también con qué frecuencia puedes actualizar lo que sabes sobre él. Y para mundos situados a 10 o 12 años de viaje, la respuesta es muy pocas veces. Una vez por generación científica, si coinciden la defensa de la misión, la financiación y la voluntad política. Es una relación con el conocimiento distinta a la de prácticamente cualquier otra rama de la ciencia, y es enteramente consecuencia de las distancias. La pregunta de por qué vamos, por qué enviamos naves a lugares que tardan una década en alcanzarse, pagando miles de millones de dólares y aceptando retrasos de comunicaciones medidos en horas, tiene una respuesta científica y otra de una naturaleza diferente. La respuesta científica es sencilla. El sistema solar exterior contiene información sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios que no puede conseguirse de ninguna otra forma. Los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, pertenecen al tipo de planeta más común descubierto alrededor de otras estrellas, más comunes que los gigantes gaseosos semejantes a Júpiter, más comunes que los planetas rocosos como la Tierra. Tenemos 2 en nuestro propio sistema solar, y solo hemos visitado cada uno de ellos una vez, brevemente y hace décadas. Comprender los gigantes de hielo no es simplemente estudiar nuestro propio vecindario por curiosidad. Es un contexto necesario para comprender uno de los tipos de planetas más comunes de la galaxia. Las lunas del sistema solar exterior, Titán, Europa, Encélado y Ganímedes, tampoco son interesantes únicamente como objetos individuales. Son casos de prueba para estudiar la habitabilidad de mundos que orbitan fuera de la zona habitable convencional. La zona habitable clásica, alrededor de una estrella, es el intervalo de distancias en el que puede existir agua líquida sobre una superficie si se dan las condiciones atmosféricas apropiadas. La Tierra está cómodamente dentro de ella. Marte se encuentra cerca de su límite. Júpiter está muchísimo más allá. Y aún así, Europa y Encélado tienen casi con certeza agua líquida. No porque reciban suficiente luz solar, sino porque el calentamiento de marea, provocado por la gravedad de sus planetas, proporciona la energía necesaria. Eso significa que una zona habitable no tiene por qué ser únicamente un anillo alrededor de una estrella. Potencialmente puede existir allí donde el calentamiento de marea consiga mantener agua líquida independientemente de la distancia a la estrella. En una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas y un número desconocido pero enorme de planetas con lunas, las implicaciones son importantes. La cantidad de entornos potencialmente habitables del universo podría ser muchísimo mayor de lo que sugieren por sí solos los cálculos de la zona habitable. Estudiar las condiciones reales existentes dentro de los océanos calentados por mareas de Europa y Encélado es la única forma de evaluar si esa habitabilidad teórica se traduce en condiciones reales capaces de sustentar vida. Esa evaluación exige estar allí, no observar desde la Tierra, no limitarse a construir modelos desde principios físicos. Estar allí, en órbita y con instrumentos atravesando las plumas. Y algún día, con módulos de aterrizaje sobre la superficie. Estar allí cuesta el viaje. Estar allí cuesta años, miles de millones y carreras profesionales enteras. Pero la pregunta que intentamos responder, ¿existe vida más allá de la Tierra?, es una de las preguntas científicas más importantes que la humanidad haya formulado jamás. Y las respuestas, si existen, se encuentran al final de esas distancias. Hay una dimensión más de estas distancias que los números y los calendarios no llegan a capturar por completo. Lo que significa ser la persona que viaja
o ser la persona que se queda atrás esperando señales que tardan horas en llegar. Los seres humanos tenemos un sistema cognitivo construido para mantener conexiones sociales en escalas de segundos. Miras el rostro de alguien y lees su expresión en milisegundos. Escuchas un temblor en una voz y percibes preocupación en una fracción de segundo. El ancho de banda emocional de la conexión humana es prácticamente instantáneo y evolucionó durante millones de años en entornos donde todas las personas que te importaban estaban a una distancia desde la que podían oírte. Ahora piensa en lo que una brecha de comunicación de 9 horas le hace a ese sistema, no solo desde el punto de vista operativo, también emocionalmente. Un miembro de la tripulación a la distancia de Neptuno envía un mensaje a casa. Llega horas después. Un familiar en la Tierra responde inmediatamente. La respuesta tarda otras tantas horas en regresar. Pueden pasar muchas horas entre el mensaje y su contestación. Durante ese tiempo, el tripulante ha vivido prácticamente un día entero de vigilia. Han ocurrido cosas. El estado de ánimo ha cambiado. El contexto ha cambiado. La respuesta que llega contesta a alguien que, en un sentido significativo, ya no se encuentra en el mismo estado emocional en el que estaba cuando envió el mensaje original. Cada intercambio se convierte en una conversación entre dos personas que viven cada vez más dentro de mundos temporales diferentes. El tripulante experimenta el tiempo de manera continua a la distancia de Neptuno. La familia en la Tierra experimenta el tiempo continuamente junto a la Tierra. Sus comunicaciones se cruzan durante el trayecto y llegan desfasadas respecto a las situaciones para las que fueron enviadas. Los seres humanos sabemos adaptarnos a esto. Despliegues militares, submarinos, expediciones remotas. Las personas han mantenido relaciones significativas a través de retrasos de comunicación desde que existe la comunicación, pero varias horas de retraso constante tienen un carácter diferente. El retraso es una constante física. Nunca mejora, no puede mejorar. Y la tripulación lo sabe no solo como un hecho intelectual, sino como una realidad vivida todos los días. La estructura de su vida emocional se reorganiza alrededor de ello. No necesariamente de forma catastrófica, pero sí de una manera distinta a cualquier cosa que los seres humanos hayan experimentado antes en la larga historia de la exploración. Explorar por mar era peligroso. Explorar por tierra, territorios sin cartografiar, era peligroso. Pero los exploradores sabían que, si conseguían volver al puerto o a un asentamiento, el hogar volvía a estar físicamente a su alcance. El viaje era finito, y existía una ruta material de regreso. A la distancia de Neptuno no existe un hogar accesible en tiempo real. Existen horas de retraso en las comunicaciones, y un viaje de regreso medido en años. La tripulación no está simplemente lejos de casa. Está en un lugar que no está conectado con casa en ningún sentido inmediato. Esto es nuevo, y el diseño psicológico de las misiones que lleguen hasta allí tendrá que tenerlo en cuenta, no solo mediante protocolos de comunicación, sino mediante la selección de tripulaciones, la dinámica de grupo, las estructuras de autonomía y sistemas de apoyo psicológico capaces de funcionar cuando la Tierra se encuentra a horas de retraso. La distancia no afecta únicamente al tiempo que tardas en llegar. Afecta a quién se convierte la tripulación cuando llega y a lo que significa la palabra hogar cuando regresa. También hay algo que decir sobre todo lo que las distancias ya nos han dado. Prácticamente todo lo que sabemos del sistema solar exterior, es decir, de la mayor parte del volumen de nuestro sistema planetario, lo hemos aprendido durante los últimos 50 años. Gracias casi por completo a un puñado de naves que fueron producto de una ingeniería extraordinaria y de una paciencia igualmente extraordinaria. Pioneer 10 y Pioneer 11, Voyager 1 y Voyager 2, Galileo orbitando Júpiter durante 8 años, Cassini orbitando Saturno durante 13, New Horizons, sobrevolando Plutón en 2015 y continuando después hacia Arrokoth en el cinturón de Kuiper. Esa es prácticamente toda la lista de naves que han llegado al sistema solar exterior.
una pequeña flota dispersa a lo largo de 50 años, lanzada a través de una distancia que puede tardar una década en recorrerse. Todo lo que sabemos sobre el interior de Júpiter, la dinámica de los anillos de Saturno, el ciclo del metano de Titán, el océano de Encélado, la capa de hielo de Europa, las extrañas estaciones de Urano, los vientos de Neptuno, la historia de captura de Tritón y los glaciares de nitrógeno de Plutón. Todo fue aprendido mediante un esfuerzo que implicó a miles de científicos e ingenieros durante décadas, trabajando bajo las mismas limitaciones que hemos estado describiendo. Las distancias no detuvieron la ciencia, le dieron forma. Impusieron escalas temporales que atravesaron carreras profesionales y décadas enteras. Exigieron una paciencia realmente rara dentro de las actividades humanas. Requirieron instituciones capaces de mantener un compromiso no durante años, sino durante generaciones. Y el conocimiento que regresó atravesando esas distancias, con horas de retraso y cuidadosamente reconstruido a partir de paquetes de datos comprimidos que habían cruzado miles de millones de kilómetros, constituye parte del conocimiento científico más profundo que hemos adquirido jamás. Sabemos de qué está hecha la atmósfera de Titán. Sabemos que Encélado posee un océano líquido con química hidrotermal. Sabemos que el océano de Europa contiene más agua que todos los océanos terrestres juntos. Sabemos que Neptuno tiene vientos más rápidos que cualquier cosa conocida en el sistema solar interior. Sabemos todo esto porque hubo personas que construyeron naves, las lanzaron hacia la oscuridad exterior y esperaron. Esperaron durante años de viaje. Esperaron señales que tardaban horas en llegar. Dedicaron carreras profesionales y, en algunos casos, prácticamente toda su vida laboral a una misión que no iba a completarse dentro de la duración normal de una carrera humana. Eso era lo que exigían las distancias. Y esas personas pagaron ese precio. La siguiente generación de misiones al sistema solar exterior ya está comenzando. Europa Clipper fue lanzada en octubre de 2024. Actualmente viaja hacia Júpiter y tiene previsto llegar en 2030. Una vez allí, realizará aproximadamente 50 sobrevuelos cercanos de Europa, utilizando un conjunto de 9 instrumentos para caracterizar su capa de hielo, estudiar la profundidad y salinidad del océano subterráneo y buscar señales de intercambio de material entre el océano y la superficie. El instrumento de radar observará a través del hielo. No llegará hasta el océano en todas las regiones, porque la capa es demasiado gruesa, pero penetrará lo suficiente para cartografiar su estructura interna, identificar regiones donde el hielo podría ser más fino y revelar la arquitectura general de la corteza de Europa. Todo lo que aprenda Europa Clipper establecerá las bases del debate sobre si una misión de aterrizaje está científicamente justificada, es técnicamente viable y merece un coste de desarrollo de unos 3.000 o 4.000 millones de dólares, además de otro viaje de aproximadamente 6 años. Ese debate se desarrollará a finales de la década de 2020 y principios de la de 2030, basándose en datos hacia los que, en este mismo momento, la nave todavía está viajando. Dragonfly, un módulo de aterrizaje volador para Titán, se encuentra en desarrollo. Se lanzaría a finales de la década de 2020 y llegaría a Titán alrededor de 2034. Su misión será volar entre múltiples puntos de la superficie de Titán y estudiar la química orgánica de un mundo donde moléculas complejas basadas en carbono llevan acumulándose durante miles de millones de años bajo unas condiciones que, en ciertos aspectos, recuerdan a la Tierra primitiva antes de la aparición de la vida. No es afirmar que allí exista vida, es reconocer que esa química merece ser estudiada. El orbitador y la sonda de Urano, máxima prioridad del estudio decenal de 2022, se encuentran en las primeras fases de estudio. Un lanzamiento a finales de la década de 2030 tendría como objetivo llegar aproximadamente en 2050. El concepto de misión incluye un orbitador que estudiaría durante varios años la atmósfera de Urano, su interior, su campo magnético, sus anillos y sus lunas,
además de una sonda atmosférica que descendería por su atmósfera transmitiendo datos de presión, temperatura y composición durante el descenso. Estas misiones, tomadas en conjunto, representan la frontera prevista de la exploración del sistema solar durante las próximas décadas. Todas funcionan dentro de la física que hemos descrito. Todas están sujetas a los tiempos de viaje, los retrasos de comunicación, las ventanas de lanzamiento, las estructuras de financiación y las escalas de tiempo, equivalentes a carreras profesionales completas que imponen las distancias. Ninguna es un atajo. Todas son compromisos de dinero, tiempo y esfuerzo humano asumidos con pleno conocimiento de lo que esas distancias exigen. Y cada una fue elegida porque aquello que podría descubrir merece el precio de alcanzarlo. Esa es la decisión que la comunidad de ciencia planetaria toma una y otra vez frente a estas cifras. Las distancias son reales, y aún así, la ciencia merece la pena. Existe una versión de esta historia que termina en una especie de desesperanza. Distancias demasiado grandes, escalas de tiempo demasiado largas, tecnología demasiado limitada, el sistema solar exterior prácticamente inaccesible dentro de cualquier periodo que encaje en una vida humana. Esa versión no es incorrecta como descripción de nuestras limitaciones actuales, pero sí es incorrecta como conclusión, porque todo lo que ya hemos aprendido, gracias a un puñado de naves lanzadas durante los últimos 50 años, sugiere que algunas de las cosas más interesantes de este sistema solar están repartidas por todo su volumen. El sistema solar interior, cerca del Sol, es solo una pequeña parte de lo que es realmente este sistema. Y todavía quedan más respuestas esperando ahí fuera, en el océano de Europa, en las plumas de Encélado, en el interior de Urano, en la atmósfera de Neptuno, en la química de los lechos de los lagos de Titán, esperando al final de viajes medidos en años y miles de millones de kilómetros, accesibles únicamente para las personas y las instituciones dispuestas a pagar el precio que exigen las distancias. Ese precio es alto, es fijo. No se puede negociar a la baja. Y, de alguna manera, pese a todo, seguimos pagándolo, porque hay cosas por las que merece la pena viajar, incluso a través de distancias que tardan años en recorrerse, incluso con comunicaciones separadas por horas, incluso atravesando todo lo que implica llegar, en persona o mediante una nave enviada en nuestro lugar, hasta los límites de nuestro vecindario solar, y mirar qué hay realmente allí. La distancia hasta cada planeta es mucho peor de lo que imaginas, y el conocimiento que espera al final de esa distancia es más extraordinario de lo que puedes imaginar. Este es el sistema solar. Aquí es donde vivimos, y hacia allí es donde vamos. Buenas noches.